Señor presidente, mírese al espejo. ¿Se ha sentado usted un momento a solas, a pensar, a reflexionar? El espejo de la verdad es una voz interior que nos dice a todos o a casi todos cuándo estamos actuando mal y cuándo estamos actuando bien. Señor presidente, tengo varias preguntas. ¿Sabía que en su sexenio los ataques a periodistas se han duplicado? ¿Cuántas familias están sufriendo en este momento y desde hace meses, años, por la desaparición de sus familiares? Prometió que sus reformas traerían prosperidad, traerían más trabajo. Pero en sus actos, señor presidente, usted está destruyendo al país. Usted y su gabinete no escuchan la voz de los ciudadanos. Estoy harta del PRI. Estoy muy enojado porque han hecho del cinismo una manera de gobernar. Señor presidente, deje de vender nuestro país. Usted no me representa. Quiero un país donde no me maten por ser joven y mujer. Estoy harta de vivir en un país donde no hay libertad de expresión. Exigimos un alto a la criminalización de la protesta social. Quiero un país donde haya justicia, señor presidente. Basta de impunidad. Señor presidente, queremos justicia. Basta de desaparecidos. Señor presidente, justicia. Basta de casas blancas. Justicia. Le exigimos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Basta de privilegios para unos cuantos. Alto a la impunidad. Basta de inseguridad. Basta de desempleo. ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto dolor puede una madre o un padre sentir por un hijo o una hija violada, destazada? Hoy la hora de hablar. En el México en que vivo la historia está impune. Más recursos se venden cambiando leyes. Narcogobierno, el presidente y cárteles. La impunidad mexicana con la moda de tortura. Niño, anciana, no importa la dictadura. Se vende para mineras, terrenos, gente, agua. Codicia, corrupción, la vida no vale nada. Narco patrocina transnacionales, paga gobierno, tiras hasta militares. El gobierno, policía, secuestran a normalistas. 43 estudiantes, todos saben que es la cifra. Presidente, usted es la cara de este mal. Se le acaba el pastel, hoy nosotros somos más. Hoy la gente ya está harta, el pueblo no callará. Tomastena, Ayotzinapa, anillos de la normal. Nos gusta la leche y hasta el champurrado.
Señor presidente, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.